día 12 de julio y vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Ahora en el capítulo 20, los primeros 23 versículos. Así que tenga usted una Biblia en la mano, un cuaderno de notas, su lapicero, sus resaltadores y un corazón dispuesto, que es importante para poder recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esté con esa expectativa de que Dios hoy día hará maravillas en su vida. Él se quiere revelar a usted. Él quiere darse a conocer, quiere que usted lo conozca en persona, porque Dios es un Dios personal y eso lo vamos a ver también hoy a través del mensaje. Así que vamos a orar. Acompáñeme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu presencia, Señor, por tu gracia, tu misericordia, que nos permite estar con vida, Señor, para seguir proclamando las buenas noticias de salvación. Y Padre, te pedimos por cada persona que está conectada, los que se conectarán, los que verán posteriormente este mensaje a través del canal de YouTube. Sé tú obrando, Señor, que tu presencia, tu unción, tu gloria sea manifestándose en cada hogar, en cada persona. Señor, que tu mano poderosa se extienda para sanidades, milagros, prodigios. Señor, para mostrarse en provisión, en cuidado en cada persona. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que en esta mañana, si tienes tu Biblia ahí, tu Biblia física, siempre nosotros estamos exhortando a que usted tenga una Biblia física, no solamente la lea en su celular, está bien que usted lo lea en su celular si está de camino, va al trabajo, puede escuchar también la Biblia en audio. Todo aporta, todo es bueno para edificarnos. Sin embargo, siempre importante es tener una Biblia física. Así que usted puede ahí marcarla, puede ahí anotar, puede usted hacer muchas cosas y también es importante porque el celular mañana se puede malograr, se le puede caer, se lo pueden robar y usted se queda sin el alimento espiritual. Así que es por eso importante que usted tenga una Biblia física. Bien, el pasaje que nos compete hoy está en Juan capítulo 20, verso del 1 al 23. Aquí vamos a ver lo que es la resurrección y la aparición del Señor Jesucristo a algunos de sus discípulos. Así que vamos a leer este pasaje. Bien, dice así. Vamos a leer Juan 20 del 1 al 23. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Bien, hemos estado viendo la semana pasada todo aquello que sucedió y que no se ve realmente, al menos en este pasaje de Juan, que sucedió con Jesús. Estuvimos viendo todo lo que nos dice tanto Primera de Pedro como también el Salmo 22. Y decíamos todo lo que el Señor Jesús había experimentado y vivido en carne propia como ser humano y también como Dios, como ser espiritual, por causa de la humanidad, por causa de todos nosotros. Él experimentó lo que mucha gente lamentablemente está experimentando hasta este momento por no haberle entregado sus vidas a Él, porque Él fue a ese lugar de tormento por causa de nuestro pecado, porque se imputó, se echó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y entonces, desde un punto de vista legal, Él, al ser culpable, entre comillas, por imputarse el pecado, echarse la culpa que a nosotros nos competía, por decirlo de alguna manera, entonces tenía que cumplir con la escritura, que la paga del pecado es muerte, es separación. Y Pablo va a decir ya en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, descubiertos de la gloria de Dios. Y Jesús como hombre, por eso se identificó con nosotros en todo el sentido de la palabra, aún en nuestro pecado, aún no habiendo cometido pecado. Pero también tenemos que resaltar el otro aspecto de la justicia de Dios, que por causa de que él no había pecado en sí mismo, por algún pecado de él, por decirlo de alguna manera, entonces el Padre en su justicia lo va a levantar de los muertos, porque no sería justo que él esté en ese lugar, pero él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no tengamos que ir a ese lugar, porque al depositar nuestra fe en él, al creer que él es nuestro sustituto, al nosotros confiar y recibir ese sacrificio a favor nuestro, entonces somos libres de toda condenación. Y vemos aquí el relato, entonces, de cómo sucedió ese acto de la justicia de Dios de levantarlo de los muertos. La muerte no podía retenerlo, porque Dios es justo y Dios hace todo lo que tiene que ver con la justicia, con lo recto, con lo que tiene que ser siempre, desde todo el punto de vista de la justicia, porque Él es un juez justo. Ya lo va a decir Abraham también en su momento. Él es el juez justo de toda la tierra y hará lo que es justo. Por eso también tenemos que verlo en su contraparte,
queridos amigos y hermanos. Nadie se va al lugar de tormento, nadie es destituido de la gloria de Dios por un capricho divino, sino por la justicia de Dios. Cada persona va a ir al lugar que merece, porque Dios es justo. Por eso Dios ha determinado principios, por eso Dios ha determinado el camino. Jesús dijo una vez: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos dice a nosotros, los que nos decimos creyentes, que no digamos Señor, Señor, y solamente lo digamos de labios para afuera, sino que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese estará en su presencia. Él dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces hemos dicho de que la Biblia es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para todo ser humano. Así que mientras tengamos vida, nosotros tomemos la decisión, esperemos que cada uno pueda tomar la decisión correcta, porque esto tiene trascendencia eterna. No somos solamente un ente físico, sino somos un ente espiritual, que un día estaremos delante de Dios y rendiremos cuenta por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así que por eso tenemos que tomar esa decisión correcta en el momento en que Dios nos confronta y nos dice que debemos de tomarla. Entonces, vemos aquí en el versículo 1, el primer día de la semana. Vemos esta frase que se va a repetir varias veces en los evangelios y en otras, bueno, está ahí implícito. Entonces lo vemos aquí en el versículo 1, entonces también lo vamos a ver en el versículo 19 y de alguna manera más adelante en el versículo 26. Entonces vemos de que este día va a ser un día muy significativo para la iglesia. No estamos hablando de la tradición judía, del día del Sabbat, el día de descanso. Ciertamente, cada uno de nosotros, aún siendo cristianos, debemos tener un día de reposo, un día en que debemos hacer un alto, un día en que debemos de meditar y buscar de la presencia de Dios para adorarle, para como comunidad cristiana presentar nuestra adoración a Dios y también buscar el alimento espiritual, porque Dios ha establecido ministerios para edificar al cuerpo de Cristo, su iglesia. Entonces, debemos de tener un tiempo, porque este cuerpo también se desgasta, este cuerpo se cansa y necesita también un tiempo de refrigerio, un tiempo de hacer un alto para retomar fuerzas. Y cuánto más si lo hacemos física y espiritualmente. Entonces, aquí vemos un nuevo orden. Jesús ha muerto. El sacrificio ha sido presentado delante del Padre por el pecado de toda la humanidad. Jesús dijo en la última cena: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya su sangre ha sido derramada, ya se ha cumplido con todo lo que demandaba el pacto abrámico, el pacto que se le dio a Moisés, la ley en cuanto a los sacrificios. Ya se presentó el sacrificio por excelencia, Jesús mismo. Entonces ya se cumplió. Y también él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces ahora los discípulos y la iglesia están, y todo creyente está pasando a una transición del antiguo al nuevo pacto. Eso lo vamos a ver también más adelante, vamos a hacer mención de ello. Y entonces aquí se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces vemos aquí que María descubre que el sepulcro, la piedra del sepulcro ha sido removida, una piedra muy pesada, ¿no? Eso también tenemos los relatos en Mateo capítulo 28.
en Marcos capítulo 16 y en Lucas capítulo 24. Usted puede ver los pasajes paralelos, ¿no? Ahí, si usted tiene una Biblia física, va a encontrar las referencias cruzadas, usted puede verlo. Eso también amplía un poco más el panorama de cómo fue la resurrección. Pero, como hemos dicho, Juan es conciso porque lo que quiere demostrar es la divinidad, el cumplimiento de todo lo que Jesús dijo como Mesías, como Rey, como Dios. Entonces, vemos aquí que hace mención al primer día de la semana. Y como hemos dicho, esto se repite ya también en lo que es el desarrollo de la iglesia. Se reunían el primer día de la semana como la iglesia de Cristo. En ese día presentaban sus ofrendas, en ese día también ellos eran edificados. Entonces, por eso, de alguna manera, la iglesia cristiana no es porque lo estableció una iglesia institucional, sino porque esta es la iglesia de los principios, vio esa secuencia, y es más, Juan en el libro de Apocalipsis ya va a decir que él estaba en el día del Señor. Más adelante, este primer día de la semana, van a tomar el título el día del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se presentó durante este día. Entonces ellos se dieron cuenta y por eso lo titularon el día del Señor. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos, dice: yo estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y es ahí donde Jesús le da una revelación de sí mismo. Entonces, vez tras vez, eso queda, digamos, marcado para que la iglesia lo considere, y además están en el nuevo pacto. Hermanos, amigos, nosotros no somos judíos, porque si vamos a guardar la ley judía, entonces la guardamos en todo el sentido de la palabra. Seguimos viviendo en ese antiguo pacto, pero no es así. Y por eso más adelante vamos a hacer mención de algo muy importante que remarca esto. Entonces, vamos a ver nosotros, por decirlo así, tres encuentros que se dan en este pasaje que hemos leído. Primero, vamos a ver de que hay un encuentro con la evidencia que va a darnos eh, las, la situación que se está presentando. María va al sepulcro, ¿no? Y se da cuenta de que algo ha sucedido. Hay una evidencia ahí. ¿De qué? De que la tumba está vacía, de que Jesús, el Señor, no se encuentra ahí, que ha resucitado. Aunque ella no lo ha visto, solamente ha visto la piedra removida y ha observado de una manera superficial, ¿no? Miró y vio que no estaba el cuerpo, no vio los detalles de una manera específica, por decirlo así, como después lo van a ver Pedro y Juan. Entonces ella va e inmediatamente va a notificarles a los discípulos. Entonces vamos a ver de que ella se encuentra con la evidencia. Es lo que vemos del verso 1 al 10, ¿no? Que hemos leído. Entonces dice, versículo 2: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque primeramente, si lo hubieran removido, si lo hubieran llevado a Jesús, los lienzos no estarían ahí y no estarían ordenados, no estarían el sudario al lado de la cabecera, por decir, y el resto de los lienzos como si fuera un cuerpo, pero sin cuerpo, ¿no? Como si se hubiera evaporado, como si se hubiera eh, hecho humo, por decir así, y los lienzos hubieran quedado
en la posición en la cual él se encontraba cuando estaba postrado, echado en ese lugar. Entonces, aquí vemos la evidencia. Primeramente, vemos, como dice el versículo 1 al 2, que María Magdalena va de madrugada, encuentra la piedra removida, corre y les dice a los discípulos, les notifica, se han llevado al Señor. Ahora, si bien es cierto, la tumba se encuentra vacía, pero lo que va a producir eso en ellos es fe. Fe porque está basada en una evidencia, está basado en un hecho real, en un hecho contundente, en un hecho que no puede ser negado. Ellos van a ver lo que está dentro de la tumba y eso va a producir en ellos una fe inquebrantable y que debe de producir en nosotros también. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, su promesa es fiel. Él también nos resucitará en el día postrero, como hemos visto antes del arrebatamiento. Los muertos, los que descansan, los que duermen en Cristo, resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero seguimos. Del versículo 3 al 9 de este pasaje, se nos va a decir que Pedro y Juan están corriendo, están yendo allí al sepulcro y ven allí los envoltorios, ven ahí los lienzos, el sudario doblado, ¿no? Y ahí, versículo 9 dice, versículo 8 y 9, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y que dice, y vio y creyó. Vio y creyó, porque vio allí con sus propios ojos la evidencia. Como hemos dicho, los lienzos envueltos ordenadamente, pero sin el cuerpo. No se lo habían robado. No, Jesús había estado allí, pero no estaba su cuerpo. No estaba la evidencia de que él estaba muerto. Y para saber nosotros que si una persona que ha desaparecido, que ya no está dentro de nosotros, se le dé por muerto, bueno, pues hay que encontrar el cuerpo, ¿no? Hay que tener la evidencia concreta de que esa persona ya no existe. Entonces, ¿cuántas personas se han caído en un río y ha habido búsqueda, los buzos han esperado un tiempo y después, lamentablemente, el cuerpo no ha sido encontrado, se le ha tenido que dar por muerto? Pero la evidencia irrefutable de que una persona ha muerto es encontrar el cuerpo. En este caso, ellos vieron ordenados, Juan vio y dice, y creyó, porque realmente era obvio lo que él estaba viendo con sus propios ojos, ¿no? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, el no estar ahí, bueno, de parte de Dios, el haber visto esa piedra removida, el ver los lienzos ahí, en este aspecto, motivó la fe, hizo que su fe se hiciera inquebrantable. Dice que vio y creyó, porque aún, dice, no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. No lo habían entendido, pero fue el primer paso. Fue lo que llamó o prestó su atención para luego meditar y pensar, ¿qué pasó entonces? Entonces empezaron ellos a recordar y luego darse cuenta de que Jesús había mencionado que él iba a poner su vida, pero para volverla a tomar. Entonces, vemos aquí que los discípulos volvieron a los suyos, volvieron de repente un poco confundidos, pero estaba allí todavía esa imagen, estaba todavía allí esa experiencia ocular
trabajando en sus mentes y en sus corazones. Entonces, vemos aquí que el Señor les deja esas pistas, ¿no? La tumba vacía, las vendas ordenadas, y eso les va a hacer pensar, entonces, no fue un robo, no fueron siquiera los soldados que se llevaron ese cuerpo, sino que realmente Él resucitó. Él había vuelto de la muerte. Ahora vemos también otro segundo episodio donde vemos lo que es el encuentro personal, en este caso con María y luego con los discípulos. Entonces, primero vemos el encuentro con la evidencia, con el hecho concreto de que él ya no estaba en la tumba, que había resucitado, y luego del versículo 11 al 18, que Jesús se aparece a María Magdalena. Y vemos que María pasa de una experiencia traumática a una experiencia de sumo gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque ve que el Señor está vivo. Bien, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso. Entonces, vemos aquí que María está llorando, está triste, como es normal cuando perdemos un ser querido, ¿no? No tiene nada de malo, de pecaminoso, que nosotros mostremos nuestros sentimientos, porque si bien es cierto, tenemos la promesa de que algún día le veremos, no sabemos por cuánto tiempo, y esa persona en nuestro ser interior ha dejado un vacío. Ya al día siguiente no va a estar presente con nosotros, vamos a ver sus cosas. De repente tenía ciertas costumbres que ya habían influenciado en nosotros. De repente se levantaba muy temprano y ya empezaba a hacer algunos movimientos, a hacer bulla, y nosotros nos levantábamos un poco más tarde, y a veces nos levantamos y decimos, ay, tanta bulla, ¿qué haces? ¿No? O cierra la puerta del cuarto, ¿por qué no nos deja dormir más? Un poquito más y ya te pones a hacer bulla, si hoy día no hay que ir a trabajar, o etcétera, ¿no? Pero después eso que causa una molestia en nosotros, de repente causa un sentido de añoranza, de tristeza, porque ya no lo vamos a experimentar al menos por un tiempo. Y nuestros sentimientos, nuestras emociones sienten ese vacío, ese silencio que causa la ausencia de esa persona. Entonces, es natural, es comprensible que podamos nosotros, de alguna forma, experimentar estos sentimientos encontrados, estos sentimientos de pena, de nostalgia, ¿no? Podemos de repente el primer día, segundo día, mantenernos firmes, teniendo esa esperanza, pero con el transcurso de los días, como dicen a veces la psicología, tenemos que entrar en ese duelo natural, ¿no? Tenemos que empezar a llenar ese tiempo con cosas que nos ayuden a reaccionar, ¿no? De repente deshacernos de las cosas de él, aunque, o de ella, de alguna manera todavía queremos retenerlo, pero tenemos que tomar decisiones, porque
si no lo hacemos, eso también puede afectarnos de alguna manera negativa. Pero bueno, entonces María está allí llorando, está triste, pero vamos a ver que ella tiene un encuentro con unos ángeles, con dos seres espirituales, como nos dice ahí el versículo 13, ¿no? Y dice que habían dos ángeles. Hermanos, qué experiencia ver a dos seres espirituales allí y que le hacen una pregunta. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros realmente reaccionemos, ¿no? Que saquemos lo que está en nuestro corazón, que puede afectarnos, para luego llenarlo, pero con una experiencia de gozo, de alegría. Primeramente tenemos que sacar eso que nos duele para que luego Dios pueda llenarnos con esa presencia suya, trayendo un bálsamo para restaurar nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestras emociones que pueden estar siendo afectadas. Entonces le dice, ¿por qué lloras? Indudablemente los ángeles sabían, pero lo que querían era darle lugar a que ella se desfogue, ella suelte ese peso que tenía ese nudo en la garganta, ese sentimiento que había en su corazón. Dios se preocupa de nosotros. Él es amor, Él te ama y quiere que tú te descargues delante de su presencia. Porque cuando tú lo sueltas, entonces Dios se revela, se manifiesta. Y es ahí inmediatamente que ella voltea y ve a Jesús. Entonces, y ella no sabe que es Jesús, piensa que es el hortelano. Recordamos de que la semana pasada decíamos de que ese sepulcro se encontraba en un huerto, y un huerto era un lugar donde había una persona encargada de cuidar, de proteger, de regar, de podar, ¿no? Ese jardín. Entonces ella pensó que era esa persona encargada, pero era Jesús en persona. Entonces, cuando tú te descargas, hermano, amigo, cuando tú sueltas, cuando tú expresas delante de Dios ese pesar, pones tu carga delante de Él, como dice la palabra, vienes y depositas tu ansiedad delante de Él, Él te da reposo, Él te da consuelo, Él te da fortaleza para seguir adelante. Entonces, inmediatamente, Jesús en persona, Dios en persona, se va a revelar en tu vida para poder sanar tu corazón, para que tú puedas ser lleno de la presencia de Dios. Entonces, vemos ahí que ella piensa que es el jardinero, el hortelano, hasta que él le dice María, le habla personalmente. Dios es un Dios personal. Dios te conoce por tu nombre. Cuando tú eres oveja, dice que Él conoce tu voz. Él te llama por nombre. Él sabe integralmente, completamente, todo lo que hay en tu vida y Él solamente puede saciarla. Entonces, allí vemos que ella reconoce y le dice, maestro, le dice, maestro. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una diferencia de trato ahora. Ya no es, ve y dile a mis discípulos, ve y dile a mis siervos. No, hermanos, cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando le hemos rendido nuestra vida totalmente, pasamos a otra instancia. Somos ahora parte de la familia de Dios. Ya se ha consumado el hecho por el cual nosotros somos adoptados, somos injertados en la familia de Dios. Ya no hay esa relación de repente que nos limitaba, ¿no? Dios se ha acercado a nosotros, nos ha hecho parte de su familia a través de Cristo Jesús. Ahora somos hermanos. Él es el hermano mayor y nosotros allí nos hemos constituido realmente en hijos
de Dios. Por eso somos hermanos. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una relación. Tenemos que haber aceptado a Jesús para convertirnos realmente en hijos e hijas de Dios. Por eso es el mensaje de Juan, en Juan 1:12. Mas a todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá vemos la transición del antiguo pacto, ¿no? Donde Dios era un Dios que se relacionaba de una manera todavía lejana, pero ahora Dios es con nosotros. Ese era el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se ha acercado, Dios se ha revelado, Dios ahora nos ha hecho parte de su familia. Qué privilegio, qué bendición. Ahora tú eres realmente un hijo, una hija de Dios. Tienes todos los derechos de un hijo. Tienes todos los privilegios de un hijo, pero también tienes responsabilidades de un hijo. Tienes que dejar bien parado el nombre de tu padre. Tienes que honrarlo en todo lo que haces. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra manera de conducirnos? ¿Estamos realmente agradando a Dios? ¿Estamos honrando su nombre? ¿Estamos viviendo como Él quiere que vivamos? Que reflejemos la naturaleza de Dios, una vida de santidad, una vida de dependencia de Dios. Eso también nos debe llevar a reflexionar de que no solamente tenemos privilegios, decir ahora yo soy cabeza y no soy cola, ahora soy hijo de Dios, mi padre es dueño de todas las cosas. Sí, perfecto, maravilloso, pero nosotros estamos viviendo a la altura de ese llamado, de esa responsabilidad. De eso se trata, honrar a Dios. Y me refiero a que tenemos que vivir en sumisión completa a Él, cómo vivió Jesús. Jesús no le dijo, ¿sabes qué, papá? Esto no me parece, esto ya era para en el Antiguo Testamento y esto ya estamos en otra nota ya. No, no, no. Jesús se sometió total y completamente al Padre. Perdón, dependía total y absolutamente de Él. Jesús nunca objetó nada. Él pudo hacerlo. Él pudo decir en el Getsemaní, ¿por qué yo voy a morir por esta gente que ha pecado? Tú te has revelado durante mucho tiempo a ellos y a ellos no les da la gana de creer. ¿Por qué yo tengo que ir y derramar mi sangre en la cruz? ¿Por qué yo tengo que ser humillado, escupido, coronado con una corona de espinas, ser azotado, molido? ¿Por qué? No, 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 un momentito. Jesús no dijo nunca eso. Jesús, como hombre, dijo, Señor, si pasa de mí esta copa, Señor, si es tu voluntad, pero si no, yo la tomaré. Si no, yo asumo esto. Él vivió en completa sujeción, hermanos, amigos, por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. Por eso Juan va a decir, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor incomprensible de Dios hacia todo ser humano. Entonces, ya el sacrificio ha sido presentado. Jesús mismo se ha presentado como el sacrificio y él mismo es el sumo sacerdote, que presente ese sacrificio. Por eso le dice a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él se iba a presentar delante del verdadero propiciatorio, delante de la presencia del Padre como ofrenda, como sumo sacerdote entrando para presentar esa ofrenda a favor de toda la humanidad. Por eso que ya no hay sacrificio, como va a decir el libro de Hebreos, por los pecados de la humanidad. Tenemos acceso libre al trono de la gracia. Entonces, por eso le dicen, no me toques, porque esta ofrenda, que soy yo, tiene que presentarse todavía delante del Padre para justificación de toda la humanidad. Entonces,
pero le dije, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está instituyendo un nuevo pacto. Ya no habría esa lejanía, ya no habría esa intervención humana, esa, esa, eh, esa presencia humana llevando una ofrenda, porque ya con esto se completaba todo tipo de sacrificio. Ya no habría más ofrenda, porque la ofrenda perfecta ya había sido presentada. Jesús mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba entrando al santuario no hecho con manos, ya no un tabernáculo, ya no un templo aquí en esta tierra, sino que ahora, como hemos mencionado muchas veces, nosotros nos convertimos al aceptar a Jesús en el templo de Dios. Pablo lo va a decir en 1 Corintios, que somos ahora templos del Espíritu Santo. Así que Él viene a morar, el Espíritu Santo de Dios. Jesús, recuerden, hemos visto aquí en Juan, capítulo 14, capítulo 16, que dice que era necesario que Él se fuera para enviar a otro igual a Él, el Espíritu Santo, que vendría a morar en nosotros, que mora en todo creyente que ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, dice, versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, el cuerpo no estaba. Ahora Jesús se aparece y le habla. Ya entonces estaba la evidencia completa de su resurrección. Ya no solamente veían los lienzos, sino que ahora ya se había encontrado, por decirlo así, el cuerpo. Y era alguien que se comunicaba. Era un cuerpo físico, porque ella quiso tocarlo, no era un fantasma. Si ella lo hubiera querido agarrar, de repente se le pasaba la mano de largo. No, era un cuerpo, ella lo pudo observar y podía tocarlo. Por eso que Jesús dijo, no me toques, no me toques. Era un cuerpo material, pero de un material diferente ya. Un cuerpo glorificado, un cuerpo con la esencia total de un ente divino, de un ente transformado, incorruptible. Entonces, ella, por decirlo así, vio el cuerpo y le habló, se comunicó, ella no vio un fantasma, no hizo ninguna sesión de espiritismo, sino que vio a Jesús. Y vemos entonces de que ella va y da testimonio de eso. Entonces, vemos acá, como hemos dicho, que Jesús la llama por su nombre. Y ella pasa de esa situación de dolor, de llanto, de tristeza, a una situación de alegría extrema. Y ella es la primera persona en ir a dar las buenas nuevas de esta experiencia de vida. Entonces ella va a dar el mensaje, se convierte en la primera persona en dar ese mensaje evangelístico, por decir así, que Él ha resucitado. Y eso es lo glorioso. Hermanos, no bastaba con que Jesús muriera. Jesús tenía que resucitar, porque eso nos da la esperanza de nueva vida y le da esperanza de vida eterna a todo ser humano. Pablo va a decir que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero gloria a Dios, primicias han sido dadas porque Jesús ha resucitado. Él es el primogénito de los muertos y eso nos da la esperanza de una vida resucitada a nosotros, los que han muerto y los que quizás, si Jesús no viene pronto, muramos o durmamos en Cristo. Esa es la esperanza gloriosa. Es como hace unos días tuvimos que despedir a un amigo de muchos años, un siervo de Dios que ya partió a la presencia de Dios y recordábamos muchos años juntos, viviendo experiencias tremendas con el Señor. Y yo le decía a algunas personas,
pronto lo veremos, pronto lo veremos. No, no porque nosotros de repente mañana muramos, no necesariamente por eso, sino porque es tan inminente y está tan próxima la venida del Señor, que hermanos, de repente mañana, hoy día muere alguien de nuestros hermanos y mañana viene el Señor y ya nos encontramos con Él. No han pasado ni 24 horas y ya de muerte a resurrección y nos encontramos ya con Él, con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado y por la eternidad. Un encuentro que aparentemente podía parecer por mucho tiempo, todavía por delante, pero se va a dar de manera casi inmediata. El Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos para ser parte de esa experiencia gloriosa. ¿Estás tú viviendo una vida de santidad? ¿Estás viviendo conforme al propósito de Dios? ¿Le has entregado tu vida a Jesús para estar asegurar un cupo allí en su presencia? Pues si no, la Biblia dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana quizás no llegue para algunos, pero hoy es el momento en que tú tienes que tomar esa decisión. Bien, después vamos a ver que del encuentro personal, ellos van a tener un encuentro, pero ya con la misión. Jesús se va a presentar a ellos, al resto de los discípulos, pero para darles una comisión. Eso lo vemos también en Mateo 28, cuando ya Jesús está despidiéndose, le dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarde todas estas cosas. Es decir, luego del encuentro personal, viene también el encargo de la misión, del propósito para el cual ellos han tenido esa relación con el Señor. Ahora ellos son parte del propósito, parte de esta misión que Jesús empezó. Bien, versículo 19 al 23 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, otra vez Juan hace énfasis a eso, lo remarca para que quede bien claro, bien latente en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ellos están en medio del temor. Ellos temen por su vida. Pero Jesús viene y dice, paz a vosotros. El príncipe de paz viene y se presenta. Cuando tú estás en medio de la angustia, en medio de la desesperación, que no sabes qué hacer, el príncipe de paz quiere venir y presentarse delante de ti. Quiere que tú lo experimentes. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz en medio de la tormenta, en medio de la inquietud, en medio de la inseguridad. El príncipe de paz quiere tomar el lugar más preeminente. Así que Dios está a tu disposición. Te puedes ocultar de cualquier persona, pero no de Dios. Así que ábrele tu corazón. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Les evidenció, le dijo, soy yo, no teman. Ustedes me vieron en la cruz, vieron cómo horadaron mis pies y mis manos. Pues aquí está, es el mismo cuerpo, soy yo mismo soy, yo soy el que soy. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto no era un mandamiento de que hay que confesarnos delante de los hombres, como algunos lo interpretan, sino de que la autoridad
para discernir, para entender si es que hay un verdadero arrepentimiento en las personas, es la iglesia que tiene conocimiento de los principios establecidos por Dios. Pero estamos hablando no de una iglesia institucional, sino de la iglesia del Dios vivo y verdadero, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, la iglesia que puede discernir. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto personas que vienen y dicen que están arrepentidas, pero nosotros en nuestro corazón discernimos de que eso es mentira, de que no es verdad? ¿Cuántos engañadores, cuántas personas vienen a querer manipular, a querer obtener algún beneficio de la iglesia? Porque dicen, estos hermanos son unos tontos. Los vamos a agarrar de tontos, ¿no? Vienen a pedir ayuda, vienen a pedir dinero, vienen a hacer una y otra cosa. Y muchas veces, al no tener el discernimiento espiritual, al no vivir una vida en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo, nos ven las caras. Nos ven la cara y nos engañan. Y después nos damos cuenta de que esa persona va timando de un lugar a otro, porque no hemos sabido discernir. Entonces, está hablando de ese discernimiento espiritual que tienen o deben tener los que realmente son hijos de Dios y que viven en una conexión completa con el Espíritu Santo. Lo vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 5, ¿no? Cuando intentan engañar a Pedro, supuestamente, trayendo un dinero que no correspondía realmente a lo que ellos habían prometido dar. Y cae Ananías y Zafira, fulminados, muertos por tratar de engañar ¿a quién? A Dios. ¿A quién? Nos dice ese pasaje, al Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, ahora encontramos una iglesia carente de esa presencia de Dios, carente de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces les ven las caras, los engañan, caen redonditos, ¿no? Y estas personas mentirosas, pues salen con su gusto y, como se dice, nos ven, criollamente nos ven las caras. Pero entonces, Jesús, también decíamos de que hay una transición que nos lleva del antiguo pacto a los discípulos que estaban ellos viviendo un tiempo bajo la ley, pero ellos son ahora los que pasan o experimentan la transición de la ley del pacto antiguo al pacto nuevo, al nuevo pacto. Ellos estuvieron en la Santa Cena, escucharon a Jesús decir, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya había sido derramada su sangre, entonces había una transición al nuevo pacto. Y aquí ahora les dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les está diciendo, ustedes ahora tienen una misión, tienen una comisión que cumplir de parte mía. Para eso han sido instruidos, pero yo no los dejaré huérfanos, ya lo había dicho en Juan 14, Juan capítulo 16. Entonces, él de una manera profética hace lo mismo que hizo el Padre con Adán en el huerto del Edén. Le dio ese hálito de vida, ¿no? Espiritual. Pues ahora Él los está capacitando sobrenaturalmente para poder cumplir esa misión apostólica. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, les dio esa capacidad sobrenatural de poder discernir. ¿Para qué? Para que ellos pudieran remitir los pecados, es decir, puedan discernir, puedan comprender. Y me gusta siempre que veo este pasaje, ver el pasaje paralelo en Lucas. Vamos un instante a Lucas, la parte final de Lucas, cuando justamente Jesús está ya prácticamente en la parte final
de su vida terrenal. Vamos a Lucas capítulo 24, del versículo 36 en adelante, nos dice que Jesús se aparece a los discípulos. Pero yo quiero hacer mención a lo que dice el versículo 44 en adelante, porque ya nos hemos pasado un poco el tiempo. Dice 24:44. Este es el último encuentro antes de la ascensión. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí el versículo 45 nos dice algo interesante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí hay dos cosas que no debemos, hermanos, confundirnos. Primeramente dice, entonces les abrió, versículo 45, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En Juan 20 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dio y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos fueron vivificados, abrió su entendimiento para que entiendan las escrituras, pero luego les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hablando del Espíritu Santo, pero hablando de una investidura de poder. Por eso, luego ya, en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia es una iglesia poderosa. Vemos que la iglesia es una iglesia que da testimonio. Y la palabra va seguida con señales, milagros y prodigios. Cosas extraordinarias que no han debido cambiar, que deberían seguir manifestándose. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo luego que terminemos nosotros este Evangelio de Juan, que ya nos falta poquísimo, quizás una o dos predicas más, y empezaremos a ver qué sucedió con la iglesia desde la iglesia apostólica hasta ahora. ¿Qué es lo que ha producido? Es ineficacia. Esa iglesia que no está andando en el poder de Dios. Pero acuérdese, Jesús les dio la capacidad de comprender las escrituras, pero luego Él le dice, algo diferente. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Ustedes serán investidos del poder de lo alto. Y dicho sea de paso, por eso nuestra iglesia se llama Misión Cristiana, poder de lo alto. Creemos, hermanos amados, que Dios no ha cambiado. Creemos que Dios sigue haciendo maravillas, pero los que hemos fallado somos nosotros los creyentes. En un momento, en un periodo de nuestra vida, hemos dejado de hacer todo lo que Dios nos dice que debemos hacer, y eso es lo que nos ha inhabilitado para poder ver estas maravillas. Pero bien, vemos aquí de que también los discípulos pasan por ese proceso de María, ¿no? Del llanto a la alegría. Ahora ellos pasan del temor a ser comisionados. Entonces vemos aquí que están ellos con las puertas cerradas por miedo, y viene Jesús y dice: pasa vosotros. Les muestra las manos y el costado. Los discípulos se gozan, constatan de que Él es, así como María pudo constatar de que Él era el que le hablaba allí, todavía cerca del sepulcro. Versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les está diciendo, ustedes tienen una responsabilidad. Tienen ahora que sobreponerse y tienen que
tener valor y salir a cumplir con esta misión. Pero recuerden, ellos tenían que ser investidos del poder de lo alto. Por eso los evangelios se complementan. Sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos no podían predicar de algo que todavía no entendían. Vemos de que ellos bajaron, Juan y Pedro bajaron al sepulcro, pero todavía no entendían de que era necesario de que Él resucitase. Ahora están viendo que Él ha resucitado, pero necesitan entender a profundidad todo aquello que habían recibido de parte de Jesús para poder explicarlo, para poder compartirlo y mucha gente pueda también abrir su corazón y conocer a Jesús personalmente. Entonces le da esa investidura de autoridad, de discernimiento. A los que remitieren sus pecados también les serán remitidos. Entonces, Jesús es resucitado. Eso implica ahora que ellos son enviados, son llevados a cumplir con una misión. Entonces, esto es un llamado también a nosotros. Es una manera de hacernos ver que tenemos también esa responsabilidad. No basta, hermanos, con saber que esto sucedió, sino que necesitamos también, al igual que ellos, tener un encuentro personal con el Señor. Eso es lo que va a impactar, va a transformar nuestras vidas. No basta con tener a Jesús como un hecho histórico, sino como una experiencia diaria que transforme nuestras vidas y que refleje a Él en cada momento, en cada situación de nuestras vidas. Entonces, por eso es importante. Vamos a pasar experiencias traumáticas, vamos a llorar quizás como María, vamos a tener temor como los discípulos, pero todo eso cambia cuando Jesús viene y se presenta delante de nosotros, cuando Jesús se manifiesta. Entonces, estamos buscando nosotros las respuestas en el Señor. A veces decimos: Señor, muéstrame. Pero tú estás yendo, estás dándole la oportunidad de que Él se revele, de que Él se manifieste en tu vida. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? Entonces, Jesús quiere llenarte de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No te escondas de Dios, sino que búscale. Deja que Él tome el primer lugar en cada aspecto de tu vida. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad de que Él se manifieste, de que Él se revele, pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que abrirle tu corazón. Tú tienes que decirle: Señor, te necesito. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, mi religión ha sido insuficiente. Pero tú no eres religión, tú eres una persona. Recuerda, Él le llamó a María por su nombre. Él quiere tratarte personalmente. Él quiere revelarse personalmente en tu vida para llenarte de gozo, para llenarte de paz, para capacitarte, para cumplir con tu misión, con tu asignación en esta tierra. Él quiere que tú le conozcas para que de luego a través de ti muchas otras personas también puedan conocerle. Si tú estás dispuesto en esta mañana, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. Entrégale tu vida a Jesús, deja que Él entre. Así que si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo a través de una oración sencilla en esta mañana, pero de todo corazón. Ríndele tu vida a Él. Cierra tus ojos por un instante y repite una oración sencilla, pero sincera, delante de Dios. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado.
Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego total y completamente a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración de fe, la Biblia dice que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios. Que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Señor. Eres reconocido como su hijo, como su hija. Pero no todo acaba ahí. No todo acaba ahí. Si tú partieras hoy a su presencia, partieras de este mundo, irías directamente a su presencia. Pero si todavía no te toca enfrentar esa realidad que muchos tenemos que enfrentar todavía, pues así como el Señor les dio una comisión a ellos, a los discípulos me refiero, pues tú ahora como discípulo tienes también una asignación, que es testificar de Él, que es ser un instrumento en sus manos para que otros también le conozcan. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. E indudablemente va a haber algunas personas de tu familia que todavía no han tenido esta experiencia con Dios, con Jesucristo. Y quiere Él usarte como su intermediario, como su canal por el cual ellos puedan tener la oportunidad de conocerla. Y por eso tú tienes que prepararte. Por eso tú tienes que conocer más de lo que Dios te quiere instruir en su palabra. Y nosotros queremos ayudarte. Queremos ser de bendición para tu vida. Queremos enseñarte a conocer más de la palabra de Dios, más de la persona del Espíritu Santo. Aprender a depender solamente de Dios. Así que si tú has tomado esta decisión, tú has hecho esta oración de fe, escríbenos, queremos ayudarte a conocer más de Dios. Así que escríbenos y nosotros estaremos dándote algunos recursos. También queremos invitarte a nuestros tiempos de oración, los días miércoles, 7:30 de la noche, estamos teniendo este tiempo de oración por tus necesidades, por nuestro país y por muchas cosas más. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, estamos dando este mensaje de salvación y de edificación. Y algo más, ayúdanos a que este mensaje siga extendiéndose, que muchas personas que no conocen al Señor puedan conocerle. Compártelo a tus contactos, a tus amigos, compañeros de trabajo. Así que para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer al Señor también. El Señor viene pronto y quiere que todos, la mayor cantidad de personas le conozcan. Así que tú puedes usar este medio también. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí vas a encontrar toda esta serie de mensajes y de ahí tú puedes compartirlo a otras personas también. Gracias una vez más por tu tiempo, por tu atención y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, prepárate. Dios te bendiga.